Martel por las tendencias y los titulares. Vamos adelante con la agenda del día. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da mucho gusto conversar con Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para hablar del anuario de la corrupción 2022. Y es que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad realiza un recuento cada año de los hechos de corrupción para irlos documentando. Y esto se hace desde 2017, ¿no? O sea, esto no es necesariamente por poner limón a ninguna herida ni nada. Se ha hecho sistemáticamente para ir documentando lo que lamentablemente es común en el país, los actos de corrupción. Esto permite detectar mecanismos de desvío de recursos, captura de lo público a lo largo del año y que permanezcan en la memoria colectiva para saber qué ha pasado con estos casos, exigir a las autoridades que rindan cuentas y, por supuesto, denunciar la impunidad de la que son presa las faltas administrativas o delitos de corrupción. De todo esto vamos a platicar cuáles fueron los hechos en 2022. El anuario está ahí disponible en la página contralacorrupción.mx, dividido por meses, y entonces vamos a platicar de ello. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, con el gusto de saludarte. Marcela Pazmanes, Arturo González y Manuel Cerrato. Buen día. Marcela, Arturo, Manuel, qué gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues con este contexto que ya explicábamos, que es lo que ustedes señalan justamente en la publicación, cuarto año sin transformación, el 2022. Aquí desglosados los hechos, por ejemplo, en diciembre, si nos vamos a diciembre, ahí está incluido algo que para la comarca lagunera también, porque hay municipios del estado de Durango en la laguna, pues fue algo muy doloroso con los casos de meningitis, pero también el tema de la ministra Esquivel del plagio de la tesis, la corrupción de Segalmex. Si nos vamos a noviembre hay cosas como la estafa siniestra en Hidalgo, la investigación contra Murillo Karam. Si nos vamos a octubre, pues está el desistimiento de la Fiscalía General de la República del caso de Pío López Obrador, los pagos dobles por antenas fantasma del sistema público de radiodifusión, en fin, ahí está desglosado todo. ¿Qué destacas, Ricardo? Mira, creo que justo mencionando como algunos casos, por un lado creo que vemos la amplitud que tiene la corrupción para expresarse dentro de nuestra vida pública. No, deteniéndonos justo el caso de las personas contagiadas de meningitis en Durango, nos parece, creo que es la expresión más siniestra de la corrupción, porque llega al máximo costo posible, que es la pérdida de vidas humanas. Todavía me parece que fue hace 1 o 2 semanas que una persona de 18 años perdió la vida, con eso suman ya 36 víctimas contagiadas de meningitis que han muerto. Es cierto que ahora entiendo, hay 3 personas ya detenidas dentro del proceso, que es un anestesiólogo y personas vinculadas a la administración de los hoteles, pero sí, de los hospitales, sí, y funcionarios de la COPRISET también. Exacto, no, ahí justo que me parece que es una de las verificadoras y el propio director de la COPRISET, exactamente, ¿no? Que es como COFEPRIS, que a nivel del estado. Así es. Justo se trata de un caso de corrupción indiscutiblemente por eso, porque estas 4 hospitales compartían no solo dueños, sino también permisos para poder operar, y ninguno de ellos estaba en plena capacidad de funcionamiento. Esa es una falla del Estado regulador de verificar que se cumpla con todas las características de un hospital. Porque las personas no estamos de ninguna manera obligadas a saber cuando entramos a un hospital, lo mismo, cuando entramos a una tienda o cuando entramos a una plaza comercial, no estamos obligados a saber si esos lugares, esos negocios, cumplen con todas las condiciones, con todas las normativas, con todos los requisitos y exigencias para que nuestra vida esté garantizada. Para eso tenemos gobiernos, para que ellos sean los que en nuestra representación verifiquen estas cosas. Y lo que encontramos en este caso es que el gobierno falló, tanto a nivel federal como a nivel local, en poder verificar que en efecto estos hospitales tenían la capacidad para atender personas. No, los contagios por meningitis simple y sencillamente no suceden. Muestra un muy primitivo nivel de procesamiento de medicamentos, concretamente de analgésicos, en condiciones de nula
sanidad los que llevan este tipo de casos, de ahí que sea tan escandaloso. Exacto. Pero si en este caso se trata de un caso local, vemos como condiciones similares en prácticamente todos los ambientes, ¿no? Segalmex es, por ejemplo, en mi opinión, el escándalo de corrupción más notorio de la actual administración federal, porque ahí se conjunta todo lo que llevamos años denunciando. Hay contratos por adjudicaciones directas que no están explicados, hay empresas fantasma, funcionarios públicos que no tienen la experiencia en los cargos y ninguna explicación de estar ahí más que se llevan bien o son amigos de alguna persona poderosa, ¿no? El caso del director Ignacio Valle, que viene incluso del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de la CONASUPO, que es cercano a López Obrador, y que eso hace que, siendo director del Segalmex, sea retirado de su cargo, pero inmediatamente nombrado en otro cargo dentro de la Secretaría de Gobernación. Segalmex, con mucha notoriedad, muestra cómo la capacidad que hay para desviar recursos públicos, pero además en un punto fundamental, por dos aspectos, creo yo. Segalmex, por un lado, tiene la comisión de poder entregarle a las personas con menos recursos granos para poder atender sus demandas indispensables de dieta. No, y un Segalmex que no funciona bien, que desvía recursos, es un Segalmex que no está pudiendo entregar esos servicios a la gente. Y dos, el gobierno federal lo tomó como una de las piezas importantes en su plan para poder detener la inflación. No, es cierto, la gran medida económica que funcionó para detener la inflación, el crecimiento de la inflación el año pasado en México fue el evitar que subieran de precio los energéticos, pero otra parte importante también pasaba por detener el crecimiento en los costos de la canasta básica a través de Segalmex. Y los números económicos, el crecimiento económico muestra que el costo de la canasta básica no se ha detenido, que ha crecido muy por encima de la inflación. Y eso en parte es porque Segalmex no está haciendo bien su trabajo, porque todo el dinero está desapareciendo. Exactamente. Estamos conversando con Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sobre el anuario de la corrupción 2022. Y es que como pasan tantas cosas, por eso me parece importante, Ricardo, lo que establecen como uno de los objetivos de hacer esta documentación, que permanezcan en la memoria colectiva, que no se olviden, porque luego esa estrechez de memoria que tenemos luego los ciudadanos, pues favorece que sigan perpetuándose estos casos de corrupción y de impunidad, y eso, por supuesto, le conviene a los políticos, que dejemos pasar las cosas o que las normalicemos, y es algo que no puede ser así. Pero como ocurren tantas cosas, si nos vamos un poco cronológicamente, pues empezamos fuerte el año, porque en enero, entre otros temas, destaca lo de la Casa Gris, los posibles vínculos del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con el crimen organizado. En febrero, por ejemplo, las denuncias de tráfico de influencias entre el fiscal general de la República y el exconsejero jurídico de la presidencia, las irregularidades millonarias en la cuenta pública de 2020. En marzo, pues vemos lo de Segalmex, la estafa maestra de la 4T, las irregularidades y opacidad en el AIFA. En fin, digo, cada uno de los meses, por eso invitamos a la gente a que lo revise con calma y con mucha puntualidad el anuario en contra la corrupción.mx. De todo esto, Ricardo, a ver, ¿hay algún caso donde podamos decir que hay avances, donde podamos decir que pudiera no haber impunidad, donde la justicia mexicana sí ha actuado? Creo que de los casos que tenemos documentados del año pasado, donde percibimos un avance de la justicia, un avance, digamos, de las investigaciones, es la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México, ¿no? Siento que tal vez a ustedes les puede quedar un poco lejos el caso, pero la alcaldía Benito Juárez, dentro de la Ciudad de México, tuvo un increíble crecimiento en los últimos años de desarrollos inmobiliarios de gran tamaño. La alcaldía Benito Juárez ha sido gobernada más o menos desde que la Ciudad de México puede elegir a sus alcaldes por el mismo grupo político vinculado al Partido Acción Nacional. En la última parte del año pasado, en noviembre, diciembre, y todavía en enero y febrero de este año, ha habido importantes movimientos en torno a detener a las personas involucradas y empezar a desmarañar este caso.
justo eso, si me permites, me llevaría como al siguiente punto, porque se trata de un grupo de oposición al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México, ambos de Morena. Y es que lo que encontramos, gracias a que hacemos esta revisión de todos los casos durante todo el año, podemos dar un paso atrás y ver que ya no solo se tratan de casos aislados, sino que empiezan a mostrar ciertas tendencias. Sí. Y la tendencia que encontramos es que la justicia es particularmente dura con quienes se oponen al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México, a los gobiernos en general. Los opositores normalmente enfrentan una justicia que es particularmente dura, ¿no? El caso de Rosario Robles, por ejemplo, es una muestra de ello, ¿no? Que estuvo más tiempo en prisión preventiva de lo que la Constitución permite, independientemente de las responsabilidades de Rosario Robles dentro del esquema de desvío de recursos de la estafa maestra. Pero pues es un hecho que estuvo más tiempo del que la ley le permite estar sin sentencia en prisión. Cuando se trata de las personas propias del mismo grupo político en el poder, hay un tratamiento distinto. Ahí lo que hay entonces es un discurso defensivo tendiente a descalificar a las investigaciones que están acusando a estas personas, a defender características personales de los atacados, ¿no? Por ejemplo, el presidente se ha caído en halagos para la candidata de Morena al Estado de México, que antes era su secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, diciendo que es una persona honesta, que es una persona leal, vaya describiendo a la persona como si eso volviera imposible que cometiera un acto de corrupción, ¿no? Y esta perspectiva siempre busca por defender y luego descalificar a los que señalan las acusaciones. Pero justo por todos los casos que tenemos documentados, pues se trata, por un lado, los ataques no vienen con una agenda especial, ¿no? Hay un montón de casos de corrupción que difícilmente pueden ser explicados porque hay alguien perverso nada más criticando. Y por el otro lado muestra que sí hay fallas dentro del equipo político que está en el poder, que no tiene la capacidad de procesar a estas personas que cometen irregularidades. Ricardo, muy buenos días. Déjame preguntarte algo que tiene que ver con este costoso aparato para combatir la corrupción que tenemos en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, ¿no? Los sistemas anticorrupción que están ahí, que implican inclusive la participación de ciudadanos y demás. ¿Han hecho algo o realmente todas estas revelaciones de casos de corrupción siempre tienen una vinculación con el trabajo de investigación periodística? Yo creo que no han hecho mucho porque no los han dejado hacer nada, Marcela. A ver, por un lado, el sistema nacional anticorrupción, si bien ha tenido problemas para poder avanzar en su implementación, creo que merece dos consideraciones importantes. Número uno, los gobiernos, desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo, han bloqueado sistemáticamente cada uno de los pasos del sistema anticorrupción a nivel nacional y a nivel de los estados. En Baja California renunciaron hace 2 años, apenas en febrero tuvieron que renunciar los ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México porque tenían 2 años de no pagarles. En Coahuila hay un pleito cruzado con la Fiscalía desde el Comité de Participación Ciudadana, porque la Fiscalía está desestimando todas las investigaciones presentadas antes, porque a la Fiscalía acaba de ser removida. A nivel nacional, durante 1 año solo había un ciudadano nombrado de los 5 que tiene que haber del Comité de Participación Ciudadana. Ese es por un lado. Por el otro, el sistema solo es un avance incremental de algo que ya existía. El Sistema Nacional pretende coordinar los esfuerzos de agencias de gobierno que ya existían de todas formas, que son la Auditoría Superior de la Federación, o los órganos superiores de fiscalización de los estados, el INAI, o los órganos de transparencia de los estados, que por cierto nos quedamos a 1 mes de que no pudiera operar porque no estaban los nombramientos hechos. Ayer hicieron 2 nombramientos de consejeros del INAI, pero si no los hubieran hecho, dentro de 1 mes ya no hubiera podido sesionar el INAI, y eso corta de tajo nuestro derecho de acceso a la información. También están ahí las fiscalías, es decir, hay órganos que de todas maneras tienen que existir, porque ya existían antes y porque más o menos funcionan. Pero además los recursos que tienen asignados son muy pocos, muy pequeños en términos relativos.
No importa en qué estado lo comparen, el monto de todos los órganos dedicados al combate a la corrupción, que son estos 7, normalmente equivalen a mucho menos de lo que gasta la Cámara de Diputados local. Sí, y además, sistemáticamente, su presupuesto en términos reales ha tenido una reducción de 13% del 2018 para acá. Entonces, no funciona porque no le permiten operar. Porque el gobierno federal y los gobiernos estatales le han metido el pie a cada paso que dan. ¿Por qué? Porque por eso nos están quedando 30 segunditos, Ricardo. Solo eso, o sea, creo, sí. me gustaría quedarnos con la idea de que el combate a la corrupción necesita recursos, tiempo y voluntad política para ser exitoso. Y ese es el reto que tenemos, no solo uno, sino todas las fuerzas políticas del país. Absolutamente, muy bien. Ricardo, pues muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por el tiempo. Que tengan buen día. Hasta luego, igualmente. Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Vamos a la pausa, 9:28, 22 grados. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio.